Bien, entramos. El día de hoy quiero compartirles algo que he titulado Fuimos creados para ser más. Y quiero comenzar leyendo una palabra de la Escritura en el libro de Mateo capítulo 13, versículos 10 al 13. Y para esto voy a usar la versión Palabra de Dios para Todos. Dice así: sus seguidores se acercaron y le preguntaron a Jesús, está hablando de los discípulos, ¿ok? ¿Por qué enseñas a la gente por medio de historias o parábolas, ¿no? En la versión Reina Valera. Él le respondió: ustedes tienen el privilegio de entender la verdad que no se ha dado a conocer sobre el reino de Dios, pero ellos no, porque al que entienda algo se le dará más a entender y tendrá más que suficiente, pero al que no entienda, hasta lo que entienda se le quitará. Por eso yo les hablo por medio de historias, porque aunque ellos miran, dice, no ven nada, oyen pero no escuchan ni entienden nada. Padre, te doy gracias en esta hora. Bendigo tu palabra, abre nuestro entendimiento y nuestro corazón para recibir tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Miren, los discípulos querían saber por qué Jesús, cuando hablaba a la multitud, solo hablaba en parábolas o en historias. Jesús contaba, era un gran narrador, ¿no?, de historias. Era un, dice en inglés, storyteller. Él fue increíblemente muy bueno para hablar verdades, principios y aún misterios y contarlo de una manera que la gente lo pudiera estar escuchando y poder recibirlo de una manera sencilla. ¿Ok? ¿Cuál es el motivo de esta diferencia? Jesús solo dice que así entenderán un lenguaje sencillo. Ahora, las parábolas o las historias eran una nueva manera de hablar a la gente sobre Dios. La gente quedaba impresionada con la manera que Jesús tenía de enseñar. Experiencia que nos llama a nosotros a ir más allá, pues se trata de un lenguaje cargado de simbolismos y sobre todo de desafíos y también incluso contradicciones. Ahora, esta forma empleada por Jesús nos induce a pensar. Cuando Jesús hablaba por historias, nos ayuda a inducirnos a pensar, nos lleva a implicarnos en la historia desde nuestra propia experiencia de vida. Hace que nuestra experiencia nos lleve a descubrir que Dios está presente en lo cotidiano de nuestra vida. O sea, entiende, sabe, habla cosas que se relaciona con nosotros. Las historias son una forma participativa de enseñar, de educar. O sea, no nos da todo. No hace saber, sino que hace descubrir. Ahí está, ¿no? O sea, cuando leemos la palabra de Dios y cuando leemos las parábolas, las historias de Jesús, no es que nos hace saber, sino que nos hace descubrir. Hay que tener el espíritu abierto para querer entenderlas. Pero no todos están dispuestos a abrirse y dejar impactar por las palabras de Jesús. Lamentablemente hay mucha gente, había en aquel entonces y sigue habiendo mucha gente que no están dispuestos a abrirse para entender las verdades de Dios. En ocasiones también nosotros endurecemos nuestros oídos, cerramos nuestros ojos para no oír y ver con el corazón a Jesús. Ahora, increíblemente, escucha bien, la mayoría de la sociedad post-cristiana estadounidense, el tiempo que estamos viviendo el día de hoy, no puede recibir la palabra de Dios. ¿Escuchó bien? O sea, la mayoría de la gente, cuando hablo de lo que es la sociedad postcristiana estadounidense, estamos hablando no únicamente de los americanos, estamos hablando para todo el mundo, los que viven aquí en los Estados Unidos. Usted se ha dado cuenta que vivir aquí, el ritmo de vida es muy fuerte. Estamos muy ocupados. Amén. Estamos muy ocupados. Tenemos muchos quehaceres, tenemos mucha demanda de nuestro tiempo, tenemos incluso este tipo de cosas.
redes sociales, estamos atrapados en muchas cosas que cuando la palabra de Dios viene, no estamos, si no estamos dispuestos, o si estamos dispuestos, pero no estamos completamente comprometidos en escuchar, en descubrir. Queremos que nos digan las cosas ya. Queremos que nos digan, o sea, dímelo ya, ¿qué es? No queremos tener, o sea, pistas para llegar a descubrir una verdad. No tenemos tiempo para ello. Amén. Necesitamos crear preparación. Ahora, de aquí viene lo que quiero compartir con ustedes. Una historia redentora, su historia. Porque todos nosotros somos parte de una historia, no únicamente historia del mundo. Todos nosotros somos parte de la historia de Dios. 2, 3 aménes por ahí. Amén. Decir, yo, pastor, estoy en la historia que Dios está escribiendo. Sí, usted. Sí, estas tiris lo entienden, miren. Amén. Nosotros somos parte, todos, de la historia que Dios está escribiendo. Así que, pero aquí viene una historia redentora. Número 1, requiere de 3 cosas. Lo redujo a 3 cosas. Número 1, requiere un gran autor. Amén. Un gran autor. Y dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 1 al 2. ¿Quién es este gran autor? Dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y luego dice, fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Jesús, mire, en esta historia, Jesús es el autor. Él es el escritor, es el creador. Esto es importante. Usted no puede ser el autor de su vida si quiere experimentar la vida como Dios lo ha diseñado. Amén. Él es el autor. Ninguno de nosotros somos. Mucha gente dice, yo soy dueño de mi vida, yo hago lo que yo quiera. Sí, es cierto, tenemos el libre albedrío, nosotros elegimos nuestras amistades, nosotros elegimos con quién nos vamos a casar, nosotros elegimos si vamos a ahorrar o no, nosotros elegimos si vamos a comer bien o vamos a comer mal. El día de hoy, usted y yo somos lo que hemos decidido. Sí, es cierto, porque Dios nos ha dado este regalo hermoso de poder escoger. Pero ninguno de nosotros es el autor de su propia vida. Dios es el autor, lo que significa que usted no tiene el control. Mire, Dios nos ha creado y Él ha creado también nuestro contexto. O sea, Dios nos ha creado y Él ha creado nuestro contexto. Mire, pensemos por un momento en una película. Pensemos por un momento en una película. Supongamos que somos parte de esta película que Dios está haciendo. Hace unos días fui con mi familia a ver la segunda película de Frozen. ¿Ok? Se lo recomiendo si no han ido a ver. Y déjenme decirles, tengo 2 niñas y pues obviamente mi esposa, así que son 3 mujeres. Estoy perdido, ¿verdad? Entonces, donde quieren ir, vamos. Y ¿saben qué? Cuando llegamos a ver a Frozen, y comenzó la película. Obviamente yo soy el padre de familia, traje a mi hija, sobre todo Emma, que quería verlo, entonces yo estaba ahí, pero por un momento cuando comenzó la película, yo me olvidé de mis hijas, yo estaba metido en la película. Okay, estaba comiendo popcorn así como que, y mientras las escenas empezaron a desarrollarse, estaba comiendo con más ganas todavía. ¿Ok? Y gracias a Dios que mi esposa no agarró mucho. Así que yo comí más ese día, ¿verdad? Entonces, yo estaba muy intrigado y deseoso de saber cómo iba a terminar la historia. O sea, durante las escenas, a medida que fue desarrollándose la película, yo ya estaba ansioso de decir, ¿cómo va a terminar esta película? ¿Qué va a pasar con Elsa?
¿Qué va a pasar con hasta de Olaf? Bueno, y Olaf por un tiempo se desapareció. ¿A dónde va a venir? ¿Se va a morir? ¿Me entiendes? ¿Se dan cuenta? Uno comienza a hacer, pero saben, o sea, si alguien conocía cómo iba a terminar la película, fue la persona que escribió la historia. La persona que escribió la historia, él escribió el proceso de la película. Él intencionalmente, cada película, se dan cuenta, tiene problemas, pasan por desafíos, pasan por diferentes situaciones. Amén. Nosotros en nuestra historia, amén, todo es color de rosas. ¿Se dan cuenta? Pero y nos preocupamos, nos estresamos. Pero ¿saben qué? A medida que fue pasando la película, yo por un momento pensé, ok, si alguien sabe cómo esto va a terminar, es el que lo escribió, amén. Porque el autor o el creador de esta historia, él tenía el contexto de la historia, amén. Sabía cómo se iba a desarrollar, sabía el proceso que iba a tomar, conocía bien las etapas de la historia y sobre todo, conocía bien el final, conocía bien el cuadro completo, sabía todo. Mientras tenía algunos comiendo popcorn desesperadamente y otros comiéndose los dientes, perdón, las uñas, ¿verdad? Los dientes, comiéndose las uñas. Entonces aquí viene, si me lo pueden poner una vez más. Dios es el autor de nuestra historia. Él nos ha creado y Él ha creado nuestro contexto. ¡Wow! ¿Cómo? Sí, Dios es el autor de nuestra historia. Él nos ha creado a nosotros para empezar. Amén. ¿Quién fue el que hizo el personaje de Elsa? El autor. Amén. ¿Quién hizo el personaje de Olaf? El autor. ¿Quién nos hizo a nosotros? Nuestro autor. Y también hizo nuestro contexto. Amén. Y Él sabe el final. Entonces, hay un autor. Amén. Dios tiene la pluma. Amén. No nos muestra el esquema o los planos de nuestra vida. En cambio, simplemente nos llama en la historia. Nos invita a ser parte de la historia que Él está escribiendo. Amén. Y Él nos está llamando, Él nos está invitando. ¿Quieres ser parte de esta historia que estoy escribiendo? Amén. ¿Quieres ser parte? Tengo un personaje para ti en esta historia. Y Él nos está invitando. Amén. Él nos está llamando. Ahora, antes de seguir con el desarrollo de este tema, déjeme explicarle algo. En cada película existen los personajes principales. Amén. De una película. Pero también los que tienen el papel, o sea, no únicamente protagónico, pero también los que tienen un papel que, por ejemplo, aquellos que ayudan al papel protagonista, ¿no? Aquellos que ayudan son como soporte, ¿no? Soporte. Pero también hay otros que tienen un papel menos activo en la película y otros que aparecen esporádicamente en la película, incluso aquellos que son extra. Aparecieron ahí, pero nadie se dio cuenta. Pero cada uno de ellos, escuche bien, cada uno de ellos hacen posible que la película se desarrolle. Amén. O sea, al final del día, no importa qué papel jueguen en la película, todos son importantes. Amén. Todos son importantes. No hay ningún personaje que uno diga no sirve o no es bueno. No, todos hacen posible que la película se realice. Todos son importantes al final del día. Amén. En Juan 3:16 leemos uno de los textos más famosos de la Biblia. Si me lo pueden poner ahí, lo vamos a leer un par de veces en este mensaje. Pues Dios amó tanto al mundo, dice que dio a su único hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Siguiente, mire, quiero que lea usted esto. Dios, mire, dio su vida por todos. ¿Por qué?
No dice que dio su vida únicamente por algunos. Él dice que dio su vida ¿por qué? Porque todos son importantes. Todos. No hay nadie que no sea importante en esta historia. Dios lo está llamando a usted en su historia. Dios lo está llamando a usted y a usted en su historia. Lo está invitando a su historia. Si hay alguien aquí que alguna vez ha pensado que su vida no tiene sentido, que no sirve para nada o que no vale nada, es una mentira del diablo. Amén. Usted es muy importante para Dios. Amén. Usted es muy importante para Dios. Él tiene un papel para usted en su historia. Ahora, el llamado de Dios es fluido. O sea, en la mayoría de la vida no escuchamos a Dios decir nada. Muchas veces Dios ni siquiera nos da completamente las instrucciones. Algunas veces no vemos nada incluso. O sea, no hay una visión que nos diga, por aquí es. ¿Ah? Ok, esto es el papel que vas a tomar. O sea, el llamado de Él es fluido. Muchas veces no vemos eso. Simplemente nos dedicamos a los negocios del Padre, a los negocios del Maestro, buscando multiplicar y maximizar los talentos que ya nos ha confiado. Lea el capítulo 25 del libro de Mateo. O sea, lo único, Él nos invita, pero nos dice, sígueme nada más. Y uno va descubriendo en ese andar que lo importante es dedicarnos a los negocios de Dios, buscando multiplicar y maximizar los talentos, los dones que Él nos ha confiado. Amén. ¿Puedo hacer algo aquí? Voy a trabajar aquí. ¿Puedo hacer algo aquí? Voy a trabajar aquí. No, yo quiero esto. No, yo quiero aquello. Amén. Hey, no tengo esto, pero puedo hacer esto. ¿Se dan cuenta? Voy a maximizar. Voy a aprovechar, amén, mi vida para los negocios del Padre. Entonces, comienza con pequeños pasos de obediencia. ¿Cómo es? Comienza con pequeños pasos de obediencia, luego crece, amén. La vida después se convierte en una aventura. El corazón se hace más grande. Uno dice, como que agarra como el ritmo, decir, como que le estoy entendiendo esto. Le va agarrando ritmo, una profunda satisfacción y alegría, incluso en el sufrimiento. Incluso cuando las cosas no nos están saliendo bien, nosotros ¿qué? Entendemos que es parte de la historia. Entendemos que es parte de la película, que no importa lo que pase, el final Dios lo escribió, amén. Al final Él tiene algo bueno. Es más, si usted lee la Biblia, al final dice que quien gana, Él gana. ¿Y quién es más? Nosotros ganamos. ¿Se dan cuenta? Entonces, para vivir su llamado, primero debe usted creer que Dios tiene un llamado y un propósito para su vida. Y debe participar activamente en encontrar y desarrollar ese llamado. Confíe profundamente en el autor de su historia. Si usted no entiende lo que está pasando, yo le digo, confíe en el autor de su historia. Amén. Segundo lugar, una historia redentora, su historia, requiere también de un héroe. Aquí viene la cuestión con este número 2. Requiere de un héroe. Dios es un creador de héroes. Aquí la mayoría de la gente puede pensar, hey, ¿qué pasa? Dios debería ser el héroe. Amén. Cuando hablamos de un héroe en la película, todo el mundo piensa, es Dios, es Jesús el héroe, el superhéroe, ¿verdad? Pero en realidad Dios es un creador de héroes. Amén. Dios, ¿sabe qué hace? Dios nos hace a nosotros, a usted y a mí. Él nos hace el héroe de la historia. Pastor, está hablando de herejías aquí. No. Dios nos hace el héroe.
la obra maestra de su cuadro. Amén. Ahora, no se trata de la fama, decir, o sea que yo soy el héroe. No se trata de la fama, se trata de los demás. Miren, veamos lo que dice el apóstol Pablo, el hombre que nos enseñó mucho acerca de la iglesia. Amén. Efesios 2:10 dice, pues, fíjese lo que dice Pablo, pues somos la obra maestra de Dios. Mire, cuando usted se mire en el espejo, diga, Señor, te aventaste, qué obra maestra, amén, has hecho. Es lo que dice, somos la obra maestra de Dios, dice. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. O sea, Dios ya escribió, ya tiene el guión para nosotros. Lo preparó para usted y para mí. Nos invitó en la historia y nos hace el héroe de la historia. Amén. ¿Quién es el que hace las cosas? Usted y yo. Es Dios, pero ¿a través de quién? ¿Se dan cuenta? Hay tantas cosas que pasan en el mundo que Dios nos invita a ser parte de la historia. Cuando nosotros hacemos las cosas, amén, la gente le da gloria a Dios, pero usted lo hace a usted parte, amén, de la historia, y usted participa de ello. Ahora, la palabra para obra maestra del griego poema solo se usa una vez más en el Nuevo Testamento, cuando Pablo describe la creación del mundo, donde usa una vez más esta palabra en griego, obra maestra, que es poema en griego. De ahí viene la palabra poema. Amén. Una bella escritura de Dios. Aquí se usa nuevamente, aquí en este lugar, una obra maestra. Somos usted y yo la bella escritura de Dios. Somos la historia de Dios. Amén. Él dice, estoy escribiendo una historia. Es la historia de Dios. Pero él dice, voy a usar a Saraí, ¿verdad? Amén. Voy a usar a Jorge. ¿Se dan cuenta? Voy a usar fulano de tal. Entonces, escribe la historia. O sea, es la historia de él, pero él nos hace a nosotros partícipes de esto. Amén. Entonces, ahora, la mayoría de nosotros no nos vemos como héroes. Amén. La mayoría de nosotros no nos vemos como héroes. Es más, decimos que no somos dignos. ¿Han escuchado eso? Sí, cierto, amén. Tal vez ninguno de nosotros somos dignos de que Dios se fije en nosotros, pero Dios lo hace. Lo ha estado haciendo desde que comenzó la Biblia. Amén. Desde que creó el ser humano. Recuerde, usted y yo no somos el autor. No se preocupe por eso. Es decir, pastor, es que yo la he regado muchas veces. Pues no se preocupe, usted no es el autor. Amén. Dios es el autor. Y si Él lo está llamando a usted, no es su problema. Dios confía en el autor. Amén. La gente piensa que necesita tener sus vidas en orden, con una salud mental perfecta, sin pecado y cualquier otro criterio para que Dios los use. Amén. Pero ¿saben que eso es falso? Es ilógico y es hasta imposible. Sí. Dios usó, si usted mira la Biblia, Dios usó a burros, no uno, sino a varios en la Biblia. No estoy hablando porque alguien dice, pastor, me está diciendo que soy burro. No, estoy hablando que incluso usó animales. ¿Ven? Incluso personas pecaminosas, quebrantadas, los usó para llevar a cabo su voluntad. Entonces, no tiene que ser el cristiano perfecto. Usted no tiene que ser el cristiano profesional. Amén. Porque Dios puede usarlo mientras cambia y desarrolla su carácter. Él lo toma a usted. Todos somos imperfectos. Dice la Biblia que no hay nadie, amén, que haga lo bueno. Amén. Y Él nos toma, y Él, a medida que nos va usando, Él nos va cambiando y va desarrollando nuestro carácter.
Mire, la próxima vez que piense que tiene una excusa de por qué Dios no puede usarlo, quiero que considere esto. Noé, por ejemplo, en la Biblia, se emborrachó. Abraham era demasiado viejo. Isaac era un soñador. Jacob era un mentiroso. Ruth era una inmigrante no querida. José fue abusado. Moisés asesinó a alguien. Gedeón tenía temor. Rahab era una prostituta. David cometió adulterio. Elías tenía pensamientos de suicidio. Isaías predicó desnudo en una ocasión. Amén. Job estaba en bancarrota. Juan el Bautista dudó de Jesús después de haberlo bautizado. Pedro se enojaba muy rápido. María Magdalena era poseída por el demonio. La mujer samaritana se divorció 5 veces. Zaqueo era demasiado pequeño. Pablo era demasiado religioso. Lázaro estaba muerto incluso. ¿Se da cuenta usted? Obra maestra improbable, héroe improbable. Entonces, Dios usa vasos imperfectos para contener su presencia y poder, y puede influir en las personas a través de usted. Así que comience a buscar oportunidades, amén, para ayudar a las personas y exhibir el amor y la naturaleza de Dios a quienes le rodean. Mire, no deje que sus imperfecciones lo limiten. Hay mucha gente que es limitada por sus imperfecciones. Viene la vocecita del diablo y les dice: mira nada más, que te crees mira, santurrón ahora. ¿Sabe qué? No lo escucha, escucha el de aquí que diga: no le hagas caso, ¿verdad? Yo te escogí, Dios te escogió. Si usted no deje que sus imperfecciones lo limiten. Todos somos imperfectos de una forma u otra. Amén. Pero Dios se gloría a sí mismo cuando su poder se manifiesta en nuestra debilidad e incapacidad. Mire, no digo esto para que usted piense que está bien ser imperfectos y voy a hacer lo que sea, usarlo como una excusa. No, para nada. Lo digo porque cuando Dios llega a nuestro estado más débil, se hace evidente que el crédito le pertenece a Dios por el resultado. Amén. Se hace evidente que nosotros, no siendo los grandes actores para esta historia, pero sin embargo se hace evidente cuando Él logra los resultados de que fue Dios y no nosotros. Cuando miraron a los discípulos a predicar, cuando se levanta Pedro delante de la multitud y comienza a predicar, dice que la gente decía: esto tiene que ser Dios, porque estos hombres, Pedro no tiene ninguna educación y míralo cómo está hablando, con denuedo, y está exponiendo la palabra de Dios. Mientras más débil somos, es más evidente que cuando Dios hace las cosas, es Él el que recibe el crédito. Amén. Así que, ¿qué puedo hacer? Mire, le voy a dar un consejo. Dé pasos de fe hacia su destino. No se trata de su habilidad, sino de su disponibilidad. O sea, no se trata de qué tan bueno usted sea, qué tan disponible usted está. O sea, Dios quiere usarnos. ¿Está usted disponible? Él lo está invitando a esta hermosa historia. ¿Está usted disponible? O dice: Señor, más al rato, cuando me case, cuando tenga hijos, o cuando mis hijos se vayan de la casa, cuando yo tenga tiempo, Señor. No es la habilidad, sino nuestra disponibilidad. Amén. Usted no es un héroe por lo que usted es un héroe por lo que hace. Y esto nos lleva al número 3, y con esto termino. Una historia redentora requiere un rescate. Siempre hay un rescate. En la película de Frozen, segundo, hubo el rescate. Dice el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16, que lo leímos hace rato: pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda,
sino que tenga vida eterna. Ese es el rescate más grande, amén. La salvación a través de Jesucristo, ese es el mensaje central de la Biblia y el núcleo del cristianismo. Otras religiones tienen grandes líderes, tienen principios nobles, pero el cristianismo es diferente porque nuestro Dios murió para salvarnos y luego resucitó para darnos vida eterna. Amén. O sea, Él nos rescató, terminó la obra. Todas las demás religiones. Mire, hace un par de semanas que estuve en Tierra Santa, tuvimos la oportunidad de ir al sepulcro y entrar ahí. Y les puedo decir, está vacío. Entrar ahí y mirar donde estuvo su cuerpo, pero ya no está ahí. Todas las demás religiones, el que comenzó todo eso sigue estando sus huesos ahí. No hubo rescate. Pero nosotros sí, hubo un rescate. Él murió para redimirnos, pero resucitó, amén, para darnos vida eterna. Mientras usted viva como si fuera el autor de su vida y no el héroe, la obra maestra que Dios ha creado, usted está siguiendo el guión equivocado. Si usted, no es el héroe de la historia, sino que el autor va a arruinar su vida, porque Dios es el autor y nosotros nos invita a ser el héroe. Cuando usted sigue su propio guión, sufre 3 grandes pérdidas. Mire, si usted sigue su propio guión, número 1, 3 grandes pérdidas. Sufre, número 1, pérdida de identidad. No entiende quién es usted. Hay mucha gente que no sabe quiénes son. No entienden. Tienen un problema de identidad. Si usted sigue su propio guión, su propia historia, cree que es el autor de su vida, va a tener ese problema. 2, sufre pérdida de propósito y misión. No entiende por qué está aquí. Tiene una vida incompleta. No sabe. Han preguntado a alguien, ¿quién es usted? Normalmente decimos lo que nosotros hacemos. Amén. Soy un soldador. No. ¿Quién es usted? No, ¿qué hace usted? Pregúntele. Tenemos un problema de... nosotros como que ponemos quiénes somos por lo que hacemos. No, pero ¿quién es usted? ¿A qué te refieres? Amén. Pregúntale a alguien, ¿a qué te refieres? ¿Quién eres? ¿Quién eres tú? ¿Por qué estás aquí? Aquí vine a comprar, si usted está en el mall. No estoy hablando de aquí en este lugar, en esta tierra. ¿Por qué existes? ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué comiste el día de hoy? ¿Verdad? Te van a preguntar, ¿por qué? Porque van a decir, porque nadie hace esas preguntas. Pero cuando alguien sabe quién es su autor, no tiene problema de identidad, sino que sabe quién es, sabe por qué es. Yo soy parte de la historia que Dios está escribiendo. Amén. Él me invitó a ser parte de su historia y estoy cumpliendo un propósito de Él aquí. Por eso estoy aquí. Posiblemente usted ha tenido accidentes donde usted pudiera perder su vida. Usted puede preguntarse, pero ¿por qué no me morí? Estaba ahí. No ha terminado su historia. Amén. No ha terminado su historia. Dios sigue trabajando en usted. Entonces, si no pasó nada, entonces diga, Señor, ok, si tú tienes algo para mí, quiero que me digas dónde más. ¿Qué más puedo hacer por ti, Señor? ¿Dónde más puedo ayudar? Tercer lugar, las personas que siguen el guión equivocado sufren la pérdida del reino de Dios. No hay un héroe si no hay rescate. No hay rescate si la vida se trata de usted nada más. Hay personas a su alrededor que necesitan ser rescatadas. Usted ha sido creado para ser más. Amén. Hay personas a nuestro alrededor que necesitan ser rescatadas. No únicamente soy parte de esta historia, amén, bonito, sino que tengo una razón, un propósito.
una mujer que yo admiro mucho, Christine Kane, dijo una ocasión esto. Mire, y lo voy a poner aquí. Dice: Dios usa personas rescatadas para rescatar a personas. Dios usa personas rescatadas para rescatar a personas. Usted y yo hemos sido rescatados. Ahora nos toca a nosotros seguir rescatando. Amén. Seguir rescatando. Hoy es 1 de diciembre del 2019. Comienza un mes donde usted va a ver pinos, amén, y gente comprando. Es una oportunidad en este mes para que usted pueda rescatar a alguien. Decir: miren, todo eso está muy padre, pero ¿entiendes? Es cierto, Jesús no nació en Navidad y todo eso, pero ¿entiendes por qué Jesús vino a morir en la cruz? ¿Por qué nació? Es la oportunidad de usted puede rescatar a alguien. Amén. Dentro de cada uno de nosotros está el anhelo de ser más. Ese anhelo fue creado por Dios. Nos anhela y anhela que seamos más. Su historia para usted es mucho mayor de lo que usted se puede imaginar. Dios tiene pensamientos buenos de bienestar para usted. Tiene sueños para usted. Amén. Los sueños de Dios para nuestra vida están esperándonos en nuestro futuro. Los sueños de Dios, escucha bien, los sueños de Dios para nuestra vida están esperándonos en nuestro futuro. Quiero invitar a que se ponga de pie. Fuimos creados para ser más. Usted fue creado para ser más. Amén. Es cierto que estamos trabajando, vivimos. Hay gente que me ha dicho: no entiendo, no sé cuál es el sentido de la vida. Trabajo, la casa, los niños, pagar biles. ¿Han escuchado gente que dice: nada más la vida es trabajar y pagar biles? No, fuimos creados para ser más. ¿Saben por qué dicen eso? Porque no han encontrado la razón de ser. No saben que el trabajo donde ellos están es una oportunidad para rescatar a más personas, pero no han sido rescatados ellos. No han entrado en la historia. Jesús sigue invitando, Dios sigue invitándolos a ellos. Si usted ha estado en la iglesia y dice: bueno, ya no sé lo que es la iglesia, ya perdió su sabor, ya perdió esa chispa de decir: voy a ir a la casa de Dios a adorar a Dios, voy a cargarme de la palabra de Dios para estar listo para compartirlo. Si usted ha perdido la pasión por Dios, déjeme decirle que la vida usted fue creado para más, para ser más.